Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio, este programa que trata de rescatar también la identidad y todo lo que han hecho las personas que han trabajado en este mundo mágico que es la radio. En este día para nosotros es un gran honor presentar a una de las personalidades del teatro, de la televisión, del cine y también de la locución nacional. Estamos hablando de Hilda San Pedro, una trayectoria impecable en el ámbito de la cultura ecuatoriana. Hilda, muy buenas tardes, qué gusto saludarle y sobre todo muchas gracias por aceptar esta entrevista de Voces de la Radio. No, mi agradecimiento a la periodista Iliana Cervantes al recoger muchos nombres de testimonios de protagonistas de esa noble profesión que se entrega incondicional con cuánta solidaridad humana lo requiere, como es la locución. El radioteatro que con la imaginación y profesionalismo hemos permanecido frente al micrófono por muchos años. Lo que estábamos comentando previamente manifestaba de que en su natal Riobamba empezó esta afición hacia esta etapa cultural que es muy importante en décadas pasadas. Claro, bueno, yo inicié mis estudios en Riobamba, como profesora en el Colegio Isabel de Godín en Riobamba, fui secretaria taquimecanógrafa en el Colegio Carlos Cisneros, fui enfermera en la Universidad Popular Núcleo Chimborazo. Le cuento, desde mis 15 años di mi aporte a la radio. Para ello, en la escuela y colegio era infaltable mi presentación en horas sociales y fechas de efemérides patrias, ya sea con poemas, lecturas históricas, etcétera. En los colegios, en presentación de coreografías, en las que preparaba a mis compañeras en técnicas de baile, ya sea español, tango, folclórico, etcétera. Me inicié en mi ciudad natal, Riobamba, en 1958, en Radio El Prado, propiedad del señor Marcelo Vizcaíno. En 1960 me trasladé a Quito, comenzando mi carrera ascendente en Radio Luz de América, que era del padre Dávila, con la dirección del señor Eddie Crespo, recuerdo. Y como en radio se trabaja por turnos, prestaba también mis servicios en Radio Bolívar, propiedad del señor Maldonado, trabajando en informativos, declamación, comerciales, identificaciones, narraciones, etcétera. Le cuento que me presenté en Radio Nacional Espejo, propietario el señor Gerardo Berborich. Fui contratada de inmediato para el programa de Crónica Roja, Ronda Policial. Como ustedes es jovencita, quizá no recuerde, Ronda Policial era con libretos de Juan Felton, en donde tuve la oportunidad de desarrollar mi actividad artística, interpretando a variados personajes, ya sea montubias, indígenas, damas de la alta sociedad, ancianas e inclusive niños o voces de niñas con doblaje, ¿no? Mediante doblaje de voces, cuando el libreto lo requería. También pasaba a Radio Reloj, que era del señor Berborich, dando la hora cada 5 minutos, que era el estilo de esa emisora, bajo la dirección y administración de Fernando Beltrán Proaño. Por el espacio de 14 años estuve en estas dos emisoras, Radio Espejo y Radio Reloj. Usted nos ha contado también que todo esto inició cuando usted tenía 15 años, que estuvo en Radio El Prado de Riobamba, que es una de las radios quizá que dejaron mucha huella no solamente en la Sultana de los Andes, sino en todo el Ecuador. ¿Quién le descubrió a usted? Porque muchas veces siempre se necesita de alguien que le diga, ¿sabe qué? Hilda, usted tiene una hermosa voz, ¿por qué no se dedica a la narración y también al radioteatro? ¿Hubo alguien que le dijo eso? Bueno, en el transcurso de mi trabajo, el señor de la Radio El Prado, Marcelo Vizcaíno, y después en Radio Espejo, que me dio la oportunidad, el señor Gerardo Berborich. Desde ahí, con los libretistas y
las personas con las que mantuve contacto en el micrófono, pues ahí se fue dando, ¿no? ¿Cómo se hizo ese grupo selecto, se podría decir, de personalidades que trabajaban en el radioteatro, como por ejemplo Walter Falconi? Podríamos hablar también de Edmundo Rosero. Usted también ha comentado sobre Gustavo Ceballos, el señor René Torres, Edison Vargas Acosta, que pertenece a una de las dinastías más grandes. ¿Cómo era ese grupo? Porque hasta ahora existe una solidaridad y una amistad entre todos ustedes. Sí, en Radio Quito tuve la oportunidad de conocerle a que en paz descanse el compañero Edison Vargas, Erika von Lieb, que todos ellos grandes personalidades del micrófono, con los cuales yo departí, sea en comerciales, sea en narraciones, en radioteatro. Fernando Fera, no sé si se acuerden de él, una voz maravillosa. Hay muchas obras, muchos nombres también. Por ejemplo, se habla mucho de usted al hablar de una obra que se llama Mi adorable analfabeta. ¿De qué se trata eso? Ahí creo que estuvo René Torres y Hernán Ceballos, si no me equivoco. Sí, claro, cuando era en el Canal 8, cuando funcionaba acá arriba. Ahí libretó Osvaldo Merizalde, hacíamos los personajes principales, René Torres, Hernán Ceballos e Hilda San Pedro como mi adorable analfabeta. Tuve que actuar con negligé, etcétera. Bueno, eso fue algo pequeño, pero ahí empecé en televisión. Al empezar en televisión, ¿cómo usted ve el cambio que se realizaba, por ejemplo, con los libretos que se hacen en el radioteatro y pasar ya a una actuación que tiene ya la imagen? Bueno, sí al principio a mí me dio nervios, ¿no? Pero ya cuando uno tiene esa inquietud de la madera de actriz, ya fluye nomás. Al inicio sí da un poco de nervios. Claro que sí. Actualmente los sonidos usted puede ver, ya la tecnología ha ayudado y puede conseguir fácilmente, pero en sus inicios creo que era diferente. Por ejemplo, hacer los efectos de sonido pueden ser de unos truenos, del sonido de un caballo. Entonces, ¿cómo realizaba usted esa actuación? Yo tuve la suerte de formar una productora, se llamaba Pronovel, productora de novelas y programas. Reunía todos los personajes de radiodifusión inclinados al radioteatro. Utilicé la creatividad de Osvaldo Merizalde e hicimos alguna serie de radionovelas. Me acuerdo con el colombiano Mario Boada, por La esposa, e hicimos libretos y arrancamos haciendo una serie de radionovelas que inclusive se fueron al Perú, esas radionovelas. Algunas difundimos aquí en Radio Espejo, en Radio Gran Colombia. Ahí tuve la oportunidad de partir con todos ellos. Usted tiene no sé si se podría decir, un valor agregado, que usted puede hacer el doblaje de voces. Por ejemplo, en una misma obra usted puede hacer de 2 o 3 personajes. ¿Cómo lo logra? Sí, es que la creatividad de los libretistas. Había la necesidad de incluir en los libretos, sobre todo en los que hacíamos de Crónica Roja, había la necesidad de que actúen niños. Y entonces ahí yo arrancaba con la voz de niña o del varoncito niño, y las indígenas, las señoras de la costa, así a lo que me ponían en el libreto. Amarilis. ¡Mande, señorita! Ve a recoger la ropa que va a llover. Ya es tarde, señorita. Yo soy Pila. Hace que metí la ropa. Mami,
encuentro. Está en la habitación de tu abuelita, mijita. Yupi, yupi, bueno de mi abuelita. Yupi, yupi. Pasa, entra, mijita, entra. Vengo a llevar mi muñeca. Aquí está. Lero, lero, candelero, lero, lero, candelero. Ave María, no se descansa en esta casa. Ya voy, pues. Oh, Pachunita, regale ropita para mis yuyitos. Vi esta lástima que están. Ya, espera, caserita, ya regreso. Usted nos estaba narrando que al venir acá a la capital ecuatoriana se le presentaron algunas oportunidades, una de ellas desde la cadena Amarillo, Azul y Rojo, que era conformada por Radio Nacional Espejo, Radio Reloj, Radio Melodía y otras más. ¿Cómo usted logró este acercamiento? ¿Quizá a usted le buscaron? Bueno, yo apenas llegué acá a Quito, hice contacto. Como yo ya escuchaba desde pequeña Radio Nacional Espejo allá en Riobamba, y ya se me visualizó a mí, y yo quería dije algún día tengo que ser la protagonista de una radionovela, tengo que ser. Cuando yo era pequeña, que con mi padre escuchábamos El Gato que difundían ahí en Radio Espejo, y vine acá, me presenté ante el señor Berborich, e inmediatamente me aceptó y ya me pusieron al frente de los micrófonos en Ronda Policial. Ronda Policial era uno de los programas más sintonizados por esta radio y daba de lo que estaba investigando más o menos a las 5:45 de la mañana, antes del noticiero, antes de que ingrese el señor Guillermo Vaca. Sí, eso era el reprise, pero el estelar era a las 12 del meridiano. Uh-huh. Ya, a las 12. Y el reprise era al día siguiente, antes del compañero Vaca. Ah, ya. ¿Y usted con quién nomás hacía Ronda Policial? ¿Cuáles fueron sus compañeros también ahí? ¡Ay, qué lindo! Tengo la satisfacción de haber compartido el micrófono con esa linda actriz América Chiriboga. El libretista era Juan Felton, con esa creatividad fantástica, pues nos hacía diferentes personajes, en especial a mí. Yo tenía que salir como sea con los personajes que me incluía. Ya le digo, de indígena, de Montubia, de dama de la sociedad, con caracteres diferentes también, de mala, de buena, etcétera, etcétera. Dicen que también en una obra que usted participó es sobre el conde Drácula. Cuéntenos en qué estación se difundió y por qué causó también una aceptación bastante grande por parte de los oyentes. Bueno, esa novela la grabamos en la Radio Presidente, sí. En Radio Presidente la hicimos con los compañeros. Ernesto Romero era el libretista, con Mario Moscoso, que en paz descanse, la que habla, Osvaldo Merizalde, trabajaba el mismo dueño de la radio, Galo Hernández, sí. Bueno, algunas personalidades, Mario Moscoso, pero bueno, Galo Hernández era el protagonista, la que habla, Ernesto Romero, que hoy trabaja en alguna radio de Ambato. ¿Y por qué fue tan escuchada y como que causaba mucha expectativa, mucho temor? A ver, hablemos sobre eso, porque dicen que fue un boom. Es que era tenebrosa, y yo ahí ayudaba a hacer los gritos,
los gritos de desesperación, era bien tenebrosa, ¿no? Con los efectos de sonidos que hacíamos truenos, por ejemplo, recogía una hoja de lata para los truenos, entonces con la hoja de lata yo les movía, pero bastante le batía a la hoja de lata y salían los rayos, los truenos. Son cosas hermosas, ¿no? De lo que se vivió. Sí, los trotes del caballo, pues hacíamos con los dedos. Uh-huh. Y todos los efectos de sonidos eran manuales, con la inventiva creatividad de nosotros. Los oyentes se imaginaban, ¿no? Creaban imaginarios a través de la palabra, a través del sonido. Claro, usted sabe que un actor o una actriz puede llevar al oyente a donde nosotras queramos, a la desesperación, al pavor, al amor, a la pasión, a todo lo que queramos. En las radios que usted ha estado, por ejemplo, usted narró que ha estado en su natal Riobamba, en Radio El Prado, vino acá y estuvo en Radio Nacional Espejo, Radio Reloj, también en Gran Colombia, pero usted también había estado en Radio Éxito, la emisora cuyo propietario era el señor José Rodríguez Santander. Cuéntenos también sobre su paso por esta estación capitalina. Sí, fue lindísimo, inolvidable. Funcionaba esa emisora en la Plaza Grande. Ahí funcionaba y como había dentro del programa, dentro de la radio había programas políticos. Era bien conocida esa radio, desfile de políticos y todo, desfilaban allí en los micrófonos. Yo era locutora, administradora de esa emisora. Y recibía a personalidades de la política. ¿Usted también hacía la locución o también radioteatro? De todo, los comerciales, mi voz era muy, muy comercial, también hacía lo que se me presentaba en los libretos y yo lo hacía bien. Sí, tal es así que era muy reconocido mi trabajo aquí en Quito y en el exterior. Yo hacía lo que me presentaban en los guiones, en los libretos, en los comerciales, hacía las voces que me pedían. A veces para los cosméticos se requería voces que tengan modulación, dicción y vocalización, así como la suya, ¿verdad? Gracias, sí. Por ejemplo, voces apasionadas, qué sé yo, para hacer un producto de belleza. Por ejemplo, se me ocurre este rato una voz romántica. Acaríciame. Y de ahí entraba el comercial, acaríciame, la crema que está en boga, utilícela usted, que no pasen los años por su piel. Muy bonito porque yo estoy sorprendida, he visto algunos documentales sobre su vida y sobre su trayectoria y esa facilidad que tiene usted para hacer una diversidad de voces. Por ejemplo, usted como puede hacer una voz sensual, puede hacer una voz como de niña, como de adulta mayor y también para comerciales. Entonces, eso también es un punto a su favor. Sí, había aquí algunas productoras importantísimas y me requerían para toda esa clase de comerciales y sí, mi facilidad para doblaje de voces, por ejemplo, de una señora de la costa o una señora de aquí, si me permite hago algo pequeñito. Amarilis, ve a recoger la ropa que va a llover. ¡Ah! Ya es tarde, señorita. Yo soy Pila. Hace tiempo que metí la ropa. Viene la niña, ¿no? Mami, ¿en dónde está mi muñeca rubia? No la encuentro. ¿Dónde está? Está en la habitación de tu abuelita, hijita. Yupi, voy donde mi abuelita. Abuelita. Ay, pasa.
pasa? Entra, mijita, entra. Venga a llevar mi muñeca rubia. ¡Ah! ¡Aquí está! Lero, lero, candelero, lero, lero. Ave María, no se descanse en esta casa. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Señorita, por Dios, regale ropita. Vea, estoy con mis guauitos aquí, mis yuyitos, que ya se mueren de frío. Regale ropita, ¿qué ha de hacer, patronita? Bueno, algo así, ¿no? Lindo, lindo. Y eso es lo que todo mundo destaca de usted, por ejemplo, de que puede hacer 2, 3, 4 personajes a la vez con voces distintas. ¿Eso se logra con el tiempo, con la experiencia o cómo fue? Bueno, la creatividad, el gusto, la pasión por la radiodifusión a uno le inclina a hacer cosas de locura. No, es algo mágico, el radioteatro, la radio, la narración misma, es como algo mágico, algo que las personas que han estado dentro de este medio lo tienen muy profundo. Sí, o sea, se visualiza al personaje, ese momento se le pone en la mente de uno, se le pone cómo debe ser esa niña, ese niño, esa señorita, esa protagonista, la maldad, la bondad. ¿Cómo se siente usted de haber trabajado con los mejores libretistas, con los mejores actores, los mejores locutores, en el caso de Fernando Fegan y Guillermo Jácome Jiménez? Tengo los recuerdos, aunque dicen que no hay que vivir de los recuerdos, pero a mí sí me da satisfacción enorme haber departido con ellos, con estos personajes, los micrófonos, ¿no? Y yo les admiraba muchísimo, aprendí de ellos porque les veía cómo actuaban, cómo locutaban, y yo silenciosamente, calladita, absorbía todo el potencial que había en cada ser humano que pasó por los micrófonos. Hilda, de usted sucede algo muy bonito y es que sus hijos también han seguido este amor o este respeto hacia la actuación, hacia todo lo que tiene que ver con el radioteatro y todo lo relacionado con este mundo. ¿Cómo hacía usted para, por ejemplo, hay una anécdota que usted me conversaba, que usted le llevaba a su hijo también a las grabaciones de Radio Nacional Espejo? ¿Cómo era ese tiempo? ¿Cómo pasaba o cómo él también fue involucrándose en este mundo? Sí, yo desde pequeño le llevaba a mis hijos a las emisoras donde yo trabajaba. En el caso de mi primer hijo, yo le llevaba en su cuna, le ponía ahí bajo el micrófono y yo seguía trabajando con mis compañeros. Mis compañeros le querían a mi hijo. No sé cómo se le fue pegando esa pasión también por la actuación. Él hace algunas voces también, sino que es muy modesto. Tiene una productora de televisión, ya le habrá contado. Y lo mismo a mi otra hijita, yo le llevaba a todas las emisoras y al lado mío, ahí con los compañeros, departiendo, se les fue metiendo ese bichito de la actuación, de la radio, y mi hija también es actriz. Así es actriz y se la ha visto en algunas obras. Una de las más conocidas es Dos papás en Navidad. No sé si es que estoy correcta en el nombre. Sí, es la primera actriz protagonista de una película ecuatoriana. La primera actriz con síndrome de Down que ha trabajado para Dos papás en Navidad. Y es una película muy buena y muy recomendada también. Sí. Esa película se difundió en Venezuela, en Colombia, en algunos países. Su hijo Jacob también hace doblaje de voz, me dice usted, ¿verdad? Perdón, cuando estábamos en Radio Espejo, ahí a veces faltaba personal, lo que sea, y ahí el libretista, que era Juan Felton,
le decía, anda haciendo estas voces, y él lo hacía. Él imita, por ejemplo, a Derbez, él imita, pero exacto. Eso viene ya en las venas, ¿no es cierto? Viene por parte de la madre. Así parece. ¿Y por qué, o sea, por qué usted, por ejemplo, le puso Jacob? Es un nombre, si se puede decir, como que no muy conocido, ¿verdad? No, bueno, a mí como tanto trabajar en radio, pues en esa época, cuando yo estuve en cinta, estaba en boga Giacomonti. Y a mí me encanta el estilo de Giacomonti. Vivía yo enamorada de sus canciones. En honor a él le puse Jaco y se me ocurrió poner la S al final, Jacob. Pero su hija Marcela Sampedro es una actriz excelente, es muy respetada en todo el mundo, en el escenario del espectáculo. Sí, cómo no, es muy querida, tiene un carisma que los chicos Down proyectan. Solo hay que quererlos, comprenderlos, tratarlos y ellos pueden todo. Es muy querida por el elenco con el que ella trabajó, con Frank Bonilla, José Pacheco, de No Noticias, Harold Díaz, bueno, algunas personalidades, un periodista de Guayaquil, Rafael Ventimilla. Pero sus nietos también tienen en las venas la cultura, tienen también esto del arte, ¿verdad? Sí, a veces mi hijo como hace comerciales también, y como tiene la productora, hace comerciales y ellos le hacen con mucha facilidad los personajes que el libreto, el guión, el comercial requiere. Hilda, volviendo también a las obras de las que usted, por ejemplo, interpretaba o protagonizaba, ¿de cuáles se acuerda usted más que tuvieron eco, aparte de las que ya hemos hablado? La que más me gustó, Otro hombre en su vida. ¿Cómo era? ¿En qué emisora se difundió? Esa difundimos en Gran Colombia. Otro hombre en su vida. Hicimos de policial también, algunas radionovelas de terror, románticas, bueno, de todo género, ¿no? Claro, pero últimamente también se le ha visto en algunas obras de teatro, por ejemplo, estaba viendo ¿Por qué joden los hombres? Es una obra que hace reír, ¿verdad? Hace reír mucho y sobre todo el nombre dice mucho. Ajá, sí, según lo que me decían mis compañeros de radio, mi voz es romántica, es de tinte maternal y entonces se me presentó la oportunidad en esa obra de hacer esa es que me da risa decir el nombre del título, ¿Por qué joden los hombres? Es de tinte chistoso. Yo como cómica decía, ahora ¿cómo voy a ser de cómica si yo siempre he sido seria, romántica? ¿Cómo voy a ser? Yo era un reto que me pedía mi profesión y yo sí tenía respeto al hacer ese personaje, sí, pero lo hice y presentamos en la Casa de la Cultura y las presentaciones a las que solicitábamos la asistencia pues fue numerosa, fue la prensa, nos dieron una cantidad de entrevistas y bueno. ¿Y con quién protagonizó más? ahí? Porque ahí estaba también con otro reconocido actor. Claro, pues es un maestro de la actuación como es Armando Rivas. Con él trabajé muchísimo también en radio, muchísimo. Es un maestro ese. Pero algo que sí me llamó la atención fue un cortometraje que usted hizo, que se llama Tita. Ese, en cambio, es como de miedo, ¿verdad? Ah, sí, claro, es de terror. Es que para mí es fácil, por ejemplo, gritar, ¿no? Gritar algo de terror, un grito de terror. Ya, y así, sí, lo que sea.
y la actuación tenebrosa también. Yo hice en Tita, mis respetos, fue muy reconocido ese comercial, ese pasaje, que lo hicieron. Eso fue un trabajo de uno de mis nietos. Pero es un trabajo magnífico, ¿verdad? Sí, quedé satisfecha, y también hubo bastantes opiniones de satisfacción para mí. ¿Cómo se siente usted que después de este trajinar por el mundo de la radio, del teatro, de la actuación, de la locución, su familia también haya seguido sus pasos, sobre todo haya respetado esta hermosa profesión que usted decidió coger desde su adolescencia? Bueno, para mí es una satisfacción porque, bueno, yo también tengo mis raíces. Mi padre también era inclinado al arte. Él tocaba el bandolín, el violín. Él era músico. Mi madre también ha actuado en algunas obras pequeñas. Ella pertenecía a un grupo de señoras, se disfrazaba de muñeca y actuaba. De ahí vino todo. Mis tíos también participaban en eventos, en Riobamba, en desfiles, etcétera. Y desde ahí a mí me gustaba muchísimo la actuación. Hasta ahora sigo trabajando, aunque menos, porque antes yo trabajaba desde las 7 de la mañana, me acuerdo, trabajaba hasta las 12 de la noche, que yo hacía el informativo en HCJB. En HCJB, sí. ¿Eso fue cuándo usted ya hacía el informativo en HCJB? En el año 82. Sí, tuve la oportunidad de compartir micrófonos con Chema Reynoso, Vicente Vieira, en Café de los 7 con Lenín de Llanón. Hice algunos programas ahí. También tuve la oportunidad de trabajar en Desencadenados, que es un programa muy comentado, ¿no? Y se difunde en muchos países de habla hispana y también es doblado a 10 idiomas. Nuestra actuación aquí fue en HCJB. Yo trabajé un año en diferentes segmentos, programas. El programa tenía 1 hora. También en HCJB hubo un tiempo en que vino un equipo inmenso para hacer doblaje de películas. Venían del exterior y aquí le traducían al español y lo proyectaban en la pantalla, y mediante lip sync hacíamos los personajes. Trabajé mucho tiempo en montaje de mi voz, en los personajes que venían de películas, ¿no? Estuve a punto de hablar con el señor Gerardo Berborich o el señor Eduardo Ceballos que me permitan narrar, pero le estoy hablando de años atrás, y el que dirán me impidió cumplir ese sueño. Pero en esta oportunidad no quiero perderme esa emoción. Narraría así. Lleva la pelota Mantilla, cruza para allí en Rivadeneira, se proyecta por la izquierda a Sapia, levanta la mirada y habilita al pibe Ortega, remata de izquierda violento. ¡Gol! ¡Excepcional golazo! Y tal vez trabajó usted en Radio Municipal. Oh, sí, toda mi vida yo trabajé en Radio Municipal. Tuve la oportunidad de presentarme en algunos escenarios como son el Salón de la Ciudad, que inicialmente era donde que era antes. Los jóvenes no se han de recordar, pero antes era la biblioteca municipal, ahí en el municipio. Ahí era el primer salón de la ciudad. Luego se pasó a más allá, donde es hoy por hoy el Salón de la Ciudad. ¿Y quiénes fueron sus compañeros ahí en Radio Municipal, por favor? Rodrigo Ceballos, una voz lindísima también, muy microfónica.
y ahí era distinta la radio. ¿Cómo usted ha notado los cambios que han existido en la radio? Sí. ¿Podría tal vez decirnos? La radio municipal era en la Plaza Grande, bajo la dirección del licenciado Luis Lerazo, la fecha que yo entré. Sí, y colaboré bajo algunas administraciones, encontrando empatía con la audiencia, bajo la conducción de los diferentes programas informativos, música selecta de los grandes maestros, difundíamos programas infantiles, femeninos. También yo fungía como dama de ceremonia de los diferentes eventos realizados en el Salón de la Ciudad por la municipalidad desde 1968 a 1972. Recuerdo, mi pasión por la actuación me llevó a formar la empresa que le mencioné, Pronovel, la productora de novelas y programas. Y tuve la suerte de presentarles, entrevistarles, dialogar con ellos. Me querían mucho en el municipio. Estamos conversando en este día con Hilda San Pedro. Ella es locutora, actriz de radio, teatro, televisión y cine. Estamos dialogando sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la cultura del país. Hilda, como todos sabemos, la radio, el radioteatro es para gente que cree en los sueños, que cree en las cosas que muchas veces no tienen que ver con los réditos económicos. Como usted decía mismo, es como para gente que cree mucho en lo quijotesco. ¿Cómo ha sido para usted este caminar? No es bien remunerada, no ha sido, quizá hoy por hoy, ¿no? Pero en ese entonces no era bien remunerada. Era un quijotesco trabajar en radio, pero en cambio llenaban otros valores que recibíamos: el amor de la gente, la audiencia, la difusión de los programas. Mis programas se fueron al exterior, muchos de ellos. Fui reconocida en el exterior, tal es así que fui invitada a Holanda, a la radio Silversum en Holanda, Nederland. La radio Nederland. Sí, allá a la televisión Abro, me trataron muy bien, compartí con ellos, trabajé algunas cositas ahí, los días que estuve. Preciosa la radio, vivo de los recuerdos, y si fuimos condecoradas, inclusive en mi caso fui condecorada por el gobierno nacional de Rodrigo Borja. Tengo las preseas del municipio, tengo preseas de Radio Vigía, de la Policía Nacional. ¿Usted se siente satisfecha del trabajo realizado? ¿Cree que ha sido valorada en la magnitud que usted aportó? Bueno, nunca pues se puede reconocer la gente todo lo que pasamos, las inhibiciones que tuvimos, lo que en la vida personal uno pasa para estar en el micrófono, porque a lo menos si le toca a un esposo que es no celoso, sino egoísta de los triunfos de uno, es tremendo, y uno esconder eso mientras está trabajando es doble energía que se gasta. El apoyo de la familia, entonces, en este caso, también es determinante, ¿no es cierto? O sea, sí. Para que uno surja es determinante, y yo surgí sola, y después con mis 2 hijos. De ahí sola surgí mientras era joven. Mis padres en Riobamba, y yo aquí sola, y con 2 matrimonios mal elegidos. Tuve bastante trayectoria, se puede decir, escombrosa, ¿qué se puede decir? ¿De qué edad llegó a Quito, por favor, Hilda? Llegué de los 18 años. ¿Cómo le recibió Quito? ¿Cómo se ha sentido este tiempo que usted ha trabajado acá en la capital ecuatoriana después de venir adolescente desde su tierra? Muy bendecida por Dios, querida por la gente, porque me iban a ver en Radio Espejo, en Radio Municipal, que había un auditorio inmenso. Ahí iba la gente a conversar conmigo, a pedirme consejos. Iban los niños porque yo tenía un programa infantil.
iban los niños a verme, a saludarme, a abrazarme. Ese amor, eso paga todo el sacrificio que uno haya pasado en los micrófonos. ¿Qué significa para usted el radioteatro? ¿Qué significa actuar? Es mi pasión. Es mi pasión. Yo no puedo vivir si no actúo. Yo hasta ahora actúo, qué sé yo, aunque sea aquí en la casa. No, sí actúo. Hacemos con mi hijita libretos pequeños y así nos explayamos, como cuando nosotros pertenecemos a una iglesia, somos diaconisas, ahí donde vamos formamos un grupo de teatro y ahí nos presentamos enseñando a otra gente. El teatro le da vida. Sí, para mí me falta la respiración si no actúo. ¿Y cómo hace esto de lo que hablábamos acerca de la modulación, la dicción y la vocalización? Porque usted tiene una voz muy fresca. Usted me dice que tiene un poco más de 80 años, pero sin embargo su voz se mantiene joven. Gracias por ese detalle. Bueno, yo tras micrófono le conté que yo nunca he tomado ni he fumado, yo me cuidaba, mi vida era rectilínea, yo cuidaba mi voz, yo no le forzaba la voz, a pesar de que en algunos personajes hay que engolar la voz para hacer algunos personajes, ¿no? Pero yo manejo como yo quiero mi voz. ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo logró usted mantenerse así, con esa voz fresca? Bueno, con la alimentación, qué sé yo, de vez en cuando, que un poquito, unas gotitas de miel de abeja y, como le digo, no fumar, no tomar. Eso es todo. Aunque piensan algunos compañeros, les he oído que el fumar engrosa la voz, pero no, para mí no. Hilda San Pedro, ¿qué significa para usted vivir en Quito? Oh, yo adoro a Quito, es mi segunda ciudad después de mi ciudad natal. Yo aquí aquí me dieron la oportunidad de formarme, aquí recibí tanto amor de la gente, niños, jóvenes, personas adultas, ancianos, por mi diversidad de programas que conduje, ¿no? En todas las emisoras a las que yo presté mi colaboración. Señora Hilda San Pedro, queremos agradecerle a nombre de Voces de la Radio por su participación. Nos hubiera gustado hacerlo personalmente para tener algo grabado de usted y sobre todo porque usted es un referente de la locución, de la narración, del radioteatro, de esa época de oro, de esas voces maravillosas que nos permitían crear imaginarios y escenarios que quizá no los vivíamos, pero que sin embargo a través de sus voces las sentíamos. Ay, gracias. Yo le quedo muy reconocida, señorita periodista, muy reconocida de que nos hayan tomado en cuenta. Hay muchos valores de la radiodifusión que están en el anonimato y yo en especial mi agradecimiento que siga usted rebuscando a esa gente de antaño que hemos dejado huella dentro de la radiodifusión. Gracias. Dios me la bendiga por ese detalle tan precioso con los oyentes. Yo agradecida con usted por haber tenido esa apertura de conversar con nosotros, de conversar con Voces de la Radio, pero antes de despedirnos quisiéramos pedirle un favor. Quizá podría hacer como cuando hizo esa actuación e hizo esas infinidad de voces, quizá hacer algo para el final de este programa, algo de actuación suya, algo que usted se acuerde y recuerde y nosotros también. Un programa que hice en Radio Quito, es en el popular programa Cosas que tiene la vida. Mi personaje era Doña Chaviquita. Compartí con René Torres, que era mi esposo del programa.
y era una mujer del pueblo, ¿no? Ujú. ¿Por qué vienes a esa hora? ¿Ah? Todo el día me tienes botada aquí y ni te acuerdas de mí. Y ni siquiera al dormitorio vas. ¿Cuándo te acercas al dormitorio? La almohada tuya, fría, 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 como vos. Ah, ya estoy contando los días que no te acercas a mí. Ah, tantos años. Voy a tener que darte borojó, porque llevo en cuenta los días que no, ni me tocas la mano. Son 360 días, 2 horas y 1 minuto. ¿Ah? En este día hemos dialogado con Hilda San Pedro, locutora, actriz de radio, teatro y televisión y cine. Ha sido un gusto dialogar con ella en este día. Con nosotros volveremos a escucharnos en Voces de la Radio en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente resto de día. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.